Es una desgracia y eso es por la incompetencia de las autoridades, básicamente. Son las que están autorizando estas decisiones, la ATU, el MTC, y les dije, la cosa se va a poner peor. Si ya es caótico transitar por las calles de Lima y Callao, se va a venir peor. Edwin Dertiano, presidente de la Fundación Transitemos, es nuestro invitado esta noche para hablar sobre este tema. Gracias por estar aquí, bienvenido. Un gusto. ¿Qué piensa de la decisión que ha tomado el MTC de ampliarle la vigencia a estas unidades? Todo lo que se ha visto en el reportaje son síntomas de una enfermedad, ¿no es cierto? Las combis a 35 años, las entidades de taxis por aplicativo, el apagón en el aeropuerto, ¿no? El que no estuvo listo el puente, no va a estar listo el puente cuando se inaugure el aeropuerto, van a tener que poner un provisional, el no haber visto el impacto vial del puerto de Chancay cuando comience a operar. Y la enfermedad se llama el MTC, ¿no? El MTC es un ministerio lleno de gente que se ha movido en las últimas décadas entre la extrema ignorancia por parte del personal operativo y la extrema corrupción por parte del sector alto, ¿no? Ustedes, los medios de comunicación, no hacen más que comentar, ¿no? Los enjuagues que hay en puentes, en carreteras mal hechas o no hechas, y por otro lado, cosas del personal operativo, que es lo que está pasando acá, ¿no es cierto? Yo la primera vez que fui al MTC por motivos de trabajo y luego gremiales, fue en el año 88, que traté con el primer ministro, un hombre educado, bien hablado, ¿no es cierto? De ahí para acá casi he conocido a todos. Algunos no he tenido tiempo de conocerlos porque los votaron al poco tiempo porque se cayó un bus al Mantaro, o como este que seguramente saldrá por el apagón o lo que fuera, ¿no es cierto? ¿Qué tenían en común todos los ministros de transportes que yo he conocido? Que ninguno sabía absolutamente nada de transporte al momento de irresponsablemente aceptar el cargo, ¿no es cierto? Pensando que al aceptarlo iban a encontrar en el Ministerio de Transportes personal de línea que a lo largo de los años hayan hecho una carrera, y esos eran los diversos delitos. Eso no existe. El personal que encuentras es personal que dejó el gobierno anterior, que el actual se encarga de sacarlo. Claro, y a su vez, cada pequeño cacique va sacando a la gente abajo y vuelven a llenar los 11 pisos de gente que no necesariamente, salvo contadísimas excepciones, pero contadísimas, gente que no está apta para el cargo que ocupan, ¿no? Y esos son los resultados, o sea, promover esa enfermedad que es el MTC, ¿no? Da todos estos síntomas que son innumerables, ¿no? Me sorprende realmente la justificación de la ATU para solicitar este pedido, porque dicen dos cosas. Lo primero es que le amplían el tiempo de vigencia a estas unidades, las que estamos viendo en estos momentos por las calles, para garantizar la continuidad del sistema de transporte público, porque aducen que no hay suficientes unidades y que además si sacan a estas unidades de la formalidad, se van a ir a la informalidad. ¿Qué nos está diciendo el ATU? No tienen la más pálida idea de lo que hacen, te lo voy a poner matemáticamente, ¿no? Una combi que trabaja dentro de una ruta, cualquiera fuera, tiene que hacerse más o menos 300 kilómetros al día. Si al año solamente trabajara 300, no los 365 que muchas caminan, porque cambian de conductor, si solamente trabajaran 300 serían 90.000 kilómetros al año. En 35 años son 3.150.000 kilómetros. No hay ninguna combi que pueda dar. Tú cuando tienes un auto, ya a los 200.000 sientes que está muy gastado y que tienes que cambiarlo. Ahora imagínate, con 3.150.000, ¿qué puede transportar una combi y en qué condiciones? O sea, ¿qué condiciones de seguridad, de garantía? La gente que aprueba no tiene la más pálida idea de lo que está haciendo. Esto no pasa revisión técnica. No tiene ni auto, no tiene ni brevete. La gente que da estas normas, nunca ha tenido un auto, ¿cómo se le ocurre? No, pero esto es criterio, ni siquiera hay que tener un auto. Es criterio, es ver cómo están esas unidades andando por la calle para que uno mínimamente se dé cuenta que no cumplen con las condiciones de seguridad y ninguna de esas que no pasan revisión técnica. Ninguna tiene los 3.150.000 a la que le están empujando a tener. No van a llegar, obviamente, ¿no? Y en el interín van a contaminar, van a matar, van a quedarse malogradas, van a generar más congestión. ¿Quién maneja el transporte en el Perú? El transporte, como digo, no solamente son las combis, es el aeropuerto, es el puerto, es las revisiones técnicas, es el absurdo sistema de examen médico, el brevete. No hay nadie que lo maneje. Nunca hemos tenido ministro de transporte. Lo máximo que hemos tenido ha sido ministro de carreteras, ¿no? Se han preocupado de la pista para abajo, que es donde está la parte más rentable, y han dejado en abandono. Y ahora tienen la frescura de decir que si sacamos a los informales, la cosa empeora. ¿Y quién permitió
que el formal se convirtiera en informal. Pero el esto no MTC, es formal tampoco, ¿no? ¿Ah? O sea, esto no es formal. El representante de la ATU decía que estas combis que están en la formalidad van a pasar a la informalidad. ¿Esto cómo va a ser formal? En absoluto. Lo formal es lo que tuvimos. Buses con paraderos, con choferes uniformados, con un itinerario. Mover la ciudad con la menor cantidad de vehículos grandes que se muevan, claro, y no con la mayor cantidad de vehículos chicos que ya no se mueven por la misma congestión que ellos generan. Esa tendría que ser la prioridad de la ATU y del MTC, que lejos de eso lo que hacen es retroceder y decir, salgan a las calles. Si, por ejemplo, funcionara bien la ley del chatarreo, esas unidades ya no estarían en la calle tampoco. Bueno, si funcionaran bien las revisiones técnicas, también no deberían muchos y la carros, fiscalización, ¿no? Ninguno de los que estamos viendo debería estar en la calle ahorita. Ninguno de esas combis, si funcionaran las revisiones, pero todas seguramente tienen su ticket de haber pasado la revisión. No, ¿y sabe qué? Y seguramente también tienen un montón de papeletas y a la hora de la hora no pasa nada, porque no hay tampoco fiscalización. No, la judicializan. O sea, al estar la papeleta judicializada, duerme el sueño de los justos, pues, eternamente. Entonces, ¿en qué momento le echamos una miradita a la presidenta, al premier, de, oiga, ¿podemos seguir con un Ministerio de Transportes así? ¿O necesitamos reestructurar el Ministerio de Transportes para que maneje una actividad tan importante como es el transporte? Ni las personas, ni las empresas, ni la ciudad, ni el país puede vivir con este transporte. ¿Queremos entrar a la OCDE? No, vienen a echar una mirada a cómo está nuestro imposible. transporte, oiga, mejoren el transporte y después llamen de nuevo. ¿Qué te van a aceptar un país con este sistema de transporte? No se imagine que vengan los representantes a nuestro país, que ni siquiera puedan aterrizar porque no hay luces, salen y se van a encontrar con este servicio en la Avenida con casos José. fortuitos. Con casos fortuitos, claro, porque esa es la respuesta que da el ministro, ¿no? Esto no tiene para nada de fortuito si lo trasladamos a este punto. Mira cómo están las unidades y eso va a regresar a las calles y va a seguir operando y nadie se toma la molestia de tomarse este tema en serio. Por lo que usted decía, el problema de fondo. No hay autoridades que les interese. Hay autoridades que son incompetentes y que simplemente lo que están haciendo es alargar esta situación. Este tema, por ejemplo, del aeropuerto, ya se veía venir, los medios de comunicación hace un tiempo, ahora 1 año o 2 años, sacó un reportaje en el mismo centro donde se administra el tráfico aéreo. La gente llegaba tarde, cansados, unos se echaban a dormir y al final no estaban operativos todos los controladores que tenían que estar operativos. ¿En manos de quién está nuestro aeropuerto? Así vamos a manejar el aeropuerto más importante de América del Sur. Eso tiene que cambiarse de raíz. Todo esto tiene que cambiarse de raíz. ¿En qué momento? No es el ministerio, es nuestro Ministerio de Transportes el que maneja. Tú te has llegado acá con transporte, sea individual, propio, taxi, y te vas a ir a tu casa con transporte. ¿En qué condiciones? ¿Con qué nivel de seguridad? Sí, ¿no? Pero es que claro, tenemos autoridades también que se trasladan con liebres, que no se comen el tráfico, que no suben a ese tipo de transportes, porque es la verdad, ¿no? El propio alcalde está pidiendo utilizar la vía exclusiva del Metropolitano porque no llega a tiempo a sus reuniones. Claro, si las autoridades no usan ese tipo de servicios, no les interesa cambiarlo, pues. Pero obviamente el problema yo creo que ya llegó al fondo, ¿no? El tema del transporte en el Perú está tocando fondo. Vamos a tener el puerto más importante, el aeropuerto más importante. No le podemos dar esa administración que tienen ahorita y tampoco lo podemos complementar con este transporte urbano que tenemos. Claro. Ni siquiera el transporte de camiones. Los camiones tienen una antigüedad promedio de más de 20 años. Y eso mata, son peso pesado. Es ¿no? que esas van a ser las consecuencias. Mayores accidentes, mayores muertes. En las pistas y en las carreteras. O sea, a eso se va a traducir la decisión que hoy ha tomado el MTC. Claro. Y lamentablemente tienen como cómplice al Congreso, que el Congreso es permisivo porque se acercan los transportistas de esta gran cantidad de gremios que agrupan muchísima gente, menos de la que cree el congresista, que agrupan y le están ofreciendo que son muchos votos, que van a votar por él. Esos son los taxistas informales, ¿no? Que también están próximos a ser regalan formalizados. cosas, ¿no es cierto?, que no deberían regalarle porque van en contra de la ciudad, van en contra del país, que es el otro tema que íbamos a conversar, que es el tema de los taxis por aplicativo. Sí. ¿No? Eso, no entiende, como el MTC no tiene ningún liderazgo en absoluto, porque no conoce nada de nada, mandan a la reunión del Congreso. El otro día asistí a una reunión de la Comisión de Transporte del Congreso por un gremio, y la persona que mandó el Ministerio de Transportes era un abogadito con escasos 3 meses en el ministerio a defender una posición. No defendió nada, pues si no tiene posición. Van simplemente por hacer acto de presencia. Claro, ¿Estuviste? estuvimos. Sí estuve en la reunión. Punto, ¿no? Entonces,
El Congreso ha venido contra el tráfico, convirtiendo el transporte en una agencia de empleo. No es una agencia de empleo, haciendo justamente una involución a cada vez vehículos más chicos, del bus al microbús, a la coaster, a la combi, al taxi, al colectivo, al mototaxi, y cada vez más permisivo, que no te controlen. Tú vas a cualquier ciudad, no te hablo europea, vas a Buenos Aires, vas a Santiago de Chile, y el servicio de taxi, ¿no es cierto?, al igual que los servicios de buses, son concesiones que te hace la ciudad. Yo la ciudad soy propietaria de las vías y te pongo los pasajeros. Entonces te pongo tú quieres ser taxista, mis condiciones como ciudad para yo darte la concesión de taxista es que tu vehículo no sea más antiguo de tanto, claro. Me lo pintas techo amarillo, la parte de abajo negra, pones el número grande, tienes que tener un brevete profesional de taxista, tu vehículo tiene que tener placa de taxi. Y yo voy a preocuparme que en el caso de Buenos Aires no haya más de 75.000 taxis. Formalidad. Para que todos tengan un ingreso decente y puedan claro. vivir y puedan dar un servicio. Lima tiene más de 220.000 taxis formales, mal contados. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso Lima no se mueve. Claro. ¿No? Si cada 100 taxis ocupan 1.500 metros cuadrados de piso, imagínate cuántos metros cuadrados ocupan 220.000. Se acabaron las pistas. No, de acuerdo, por eso no avanza pues el tráfico en la ciudad. Los tiempos de viaje son tremendos, Ajá. La calidad de viaje, ¿no?, es tremenda. La pobre, mira, ¿cómo puede viajar esa gente ahí? Sí, en una claro. combi con 30 años. No, y llena el tema de fierros, ¿no? es que lo poquito de formalidad que tenemos, que son los corredores que algo intentan hacer, están atrapados porque se meten los colectivos informales, tienen competencia desleal con estas combis que ahora van a haber más también por más tiempo. Entonces van a terminar, ya no va a ser un negocio rentable para ellos tampoco. Y el problema, yo creo, un problema que tiene nuestra población, que tiene que cambiar, que como el peruano no se respeta, menos respeta las normas, ¿no? El pasajero vive feliz, que lo transporten como si fuera una porquería, no protesta. Es más, a veces se pone a favor del microbusero en vez de exigir un bus, ¿no? En vez de exigir que le cambien el sistema de transporte. Claro. Se allana, pobrecito, está trabajando. Por eso se demora 1 hora más al día en llegar, otra hora más al día en regresar. Pierde 2 horas al día, 10 horas a la semana, 40 al mes, 480 al año, No hay calidad mal de vida, viajando. sí, no, claro. Es una porquería de estas. Sí, ¿no? claro. Claro. Y eso es lo que viven las personas todos los días. Y no hay intenciones, porque claro, bien decía usted, hablábamos del ATU, del MTC, el Congreso también tiene aquí responsabilidad y no hay ninguna intención de querer cambiar esta situación por lo visto. O sea, en algún momento, porque usted nos decía que ha visitado el ministerio desde hace muchos años, se ha reunido con muchos ministros y solo ha visto que la situación ha ido decayendo. No para de involucionar. Pero ¿cuándo ya vamos a haber dicho, oye, comenzando tocamos por la fondo? calidad de los ministros. Tuvimos un ministro que era microbusero, que cuando le dijeron qué experiencia tiene, tengo mi brevete, microbusero. Con eso se sentía apto para ser ministro de transporte. Bueno, lo fue, así de simple lo fue. Terrible, realmente, terrible, porque claro, uno dice ya, la cosa no puede ir peor, pero con ese tipo de cosas nos enteramos que sí, que las autoridades pueden ir peor. Tiene muchos recursos para seguir empeorando. Y en unas semanas, que no nos sorprenda además, que se legalicen a los taxistas, a los colectivos, ¿no? Lo que pasa en provincia puede venir aquí también a Lima y Callao. O sea, es el siguiente paso. Ya no nos vamos a mover en Lima, ¿no? Van a venir las motos taxi, no el mototaxi, no, la moto lineal, con un pasajero ofreciéndose llevar por las veredas o por donde fuera y llegar en menos tiempo. Y eso la ya gente la va a tomar, aunque la prohíban, la gente la va a tomar, porque si no, no llega a su trabajo. Claro, porque es más rápido. Pues. Así es. Uf, ¿no? Qué terrible. Gracias, señor Orteano, como siempre, por acompañarnos. Muy bien, complicada la situación, ¿eh? Complicada, pero sí, nos toca tomar un papel y exigir, por supuesto, buenas unidades, buen transporte público, que es lo que merecemos.